Bienvenidos a una nueva edición de Rostros y Voces, el espacio que nos permite encontrarnos con los personajes que son noticia en la Iglesia de América Latina y el Caribe. Precisamente el CELAN acoge a las comisiones episcopales de pastoral familiar de nuestro continente. Por eso estamos acompañados en esta oportunidad por Lucy Copaja y Daniel Jiménez. Ellos son los representantes de la pastoral familiar en Bolivia. Bienvenidos a Rostros y Voces de ADN CELAN. Muchas gracias, Paola. Gracias. Felices de compartir contigo y con esta iglesia tan bella colombiana. Estamos a sus órdenes. Bueno, Lucy y Daniel, quisiéramos que nos pudieran contar cómo llegaron a ser parte de la pastoral familiar. Bueno, es una etapa muy linda. Nosotros comenzamos hace cerca de 2 años por invitación de la encargada, que es la hermana Beisa. Ella está encargada en Bolivia de todo lo que significa el trabajo pastoral con la familia, y también hay otros distintos departamentos que ella las va dirigiendo. Pero fue una invitación muy linda porque nos invitó a ser parte de sus objetivos, en primer lugar, para poder hacer una planificación. Y ya nos fuimos un poquito más interiorizando del trabajo que hacían. Le interesó mucho lo que nosotros como familia habíamos ya, digamos, atravesado, y tenemos hijos profesionales prácticamente, y aparte de eso nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, quizá muchos lo conocen. Sí, es un caminar desde hace años, desde que éramos recién casados, de servicio a la iglesia, y ahora nuevamente volvemos a trabajar con la Iglesia Católica en el servicio a la familia, que es un área tan importante, tan decisiva para la sociedad. En el caso de Bolivia, como muchos otros países de América Latina y el Caribe, hay unas necesidades puntuales de atención pastoral. Somos testigos de diferentes expresiones de violencia, de fragmentación, de desarraigo. ¿De qué manera la pastoral familiar en Bolivia ha podido acompañar esas realidades de los hogares? La iglesia boliviana siempre ha estado muy cerca del pueblo y esencialmente de la familia. La pandemia nos ha afectado y bueno, ahora nuevamente se está rearticulando el trabajo de la pastoral familiar, y consideramos que la iglesia está allá donde es necesitado. Lo que sí estamos poco a poco esquematizando, trabajando en 3 áreas importantes que lo hace especialmente a la cabeza la señora Beisabel Espinosa, que es, por un lado, el acompañamiento a matrimonios que tienen dificultades. Por otro lado, también se está haciendo un plan de formación de líderes laicos que trabajan con pastoral familiar. Y la tercera área es también el trabajo de un programa orgánico completo de preparación a la familia. Primero a la pastoral juvenil, hay que coordinar con ella, y por otro lado la pastoral de trabajo de preparación con los novios, y posteriormente el seguimiento a los matrimonios. En eso estamos. Bueno, de manera general mi mirada es un poco más amplia. Lucy lo ha dicho, lo específico. Creo que en Latinoamérica es importante un factor que es esencial: la revalorización de la familia. Creo que en todas las sociedades latinoamericanas realmente ha perdido su valor, y nosotros somos ambos firmemente convencidos que para renovar la sociedad ese núcleo importante es la familia. Y si la familia no está comprometida, no tenemos familias que puedan renovar, entonces difícilmente vamos a poder contar con una sociedad que sea, bueno, altamente, vamos a decir, sensible, humana, y que podamos obviamente caminar hacia un mundo más de esperanza y más humano. Lucy y Daniel son docentes universitarios. Tienen la posibilidad del encuentro diario con las nuevas generaciones.
que tienen distintos pensamientos y posturas frente a la formación de las familias. Existen una gran diversidad de corrientes frente a lo que significa construir, optar incluso por la misma familia. ¿Cómo llegar a los jóvenes que, por ejemplo, no ven en el matrimonio una opción? ¿Cómo llegar a las parejas que optan por estar unidos pero no tener hijos? ¿Cómo optar por la diversidad sexual y la construcción de nuevas uniones? Por supuesto que es un reto importante. Yo creo que la pregunta que me hace Paula es una pregunta que tiene muchas posibilidades de respuesta, pero a la vez son muy difíciles. Sin embargo, yo parto por algo que es importante. Hoy día el mundo está sufriendo de algo que nosotros llamamos una especie de desmadre y una especie de despadre. ¿Eso qué implica? Que no sabemos ser papás, no sabemos ser mamás y menos sabemos ser hijos. Si uno tiene la vivencia de tener una buena familia, entonces ahí vamos a contar con vocaciones para religiosos, religiosas, etc. La vivencia es importante. Mi respuesta podría ser referentes. Hoy día necesitamos en la sociedad referentes. Necesitamos referentes y creo que un buen referente es el ser educador. Yo tengo ya como muchos años en el ámbito de la docencia, me apasiona, ha sido un apostolado muy lindo y estoy permanentemente en contacto con estas generaciones y algo que tan solamente creo que puedo transmitir muy modestamente es el ser referente para ellos. Si yo hablo, les digo teorías, paradigmas y todo eso, quizás no lo van a entender, pero si ven que hay un referente claro, entonces ellos también quieren ser ese referente. Pero ciertamente hoy día ser joven es muy difícil. Un desafío que actualmente el Papa nos ha planteado es el Pacto Global por la Familia. Y esto implica un llamado a que la ciencia que se da en las universidades, ¿no es cierto?, que se imparte, que se comparte, tenga ese encuentro con la fe. Y a partir de ese encuentro vital se trabaje por la familia, que la ciencia también investigue la necesidad, ¿no es cierto?, y que proponga cómo construir familias, la importancia de la familia, cuál es la razón de no querer hacer familia, o sea, desde la ciencia, desde el diálogo con la ciencia. Yo creo que hay que firmar convenios, ¿no es cierto?, hay que trabajar interinstitucionalmente entre la Iglesia y las universidades católicas. Me refiero, por ejemplo, en Bolivia a la Universidad Católica, a la Universidad San Pablo, ¿no?, la Universidad Salesiana de Bolivia, la Universidad La Salle y muchas otras que se deben unir y trabajar orgánicamente. Ese es el desafío que nos plantea el Papa para promover y articular y que la juventud descubra el valor de la familia. Porque no olvidemos que el vínculo primordial que todo ser humano tiene es la familia y ese vínculo tiene que ser sano, tiene que ser sanado. Desde la Pastoral Familiar de Bolivia, ¿cómo han logrado hacer concreto este llamado del Papa Francisco a unirse en este pacto mundial por la familia? Mire, primero se ha trabajado en una coordinación con las universidades católicas. De hecho, ya existe una pastoral familiar, una pastoral universitaria en la Universidad Católica y creo que ese es el inicio. Nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho por concientizar, ¿no? Nos queda mucho por hablar con las autoridades, con los docentes, porque la pastoral educativa de toda Universidad Católica no solamente son aquellos que dan formación católica cristiana, sino que un ingeniero, un abogado debe partir de esa óptica, de ese compromiso cristiano. Bien, en la mayoría de las universidades, en la mía, que yo trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos un trípode interesante de aspectos que conlleva la labor docente. Podríamos decir que un lado es la investigación, la otra es la docencia y la otra es la interacción.
Yo creo importante que tenemos que dar una respuesta también como universidades públicas al tema de la interacción. ¿Eso qué implica? Eso implica que nosotros tenemos que ir a la sociedad y también necesitamos no solamente transmitir el conocimiento, la ciencia, sino necesitamos estudiar a la familia. Quisiéramos pensar en más adelante de repente un observatorio, ¿no? De cuáles son los factores, elementos que conllevan a la estructura, al fortalecimiento de la familia. Entonces, creo que estamos en ese desafío, que estamos camino hacia ese desafío. En el caso de las políticas públicas en Bolivia, ¿qué tanto aportan a la construcción de familia, a esa tarea que adelanta y propone la pastoral familiar? Bueno, siempre la participación del Estado no es de una manera directa, sino a través de algunas políticas. En este tiempo, nosotros hemos visto una ausencia de políticas que puntualmente apoyen, ¿no? Que favorezcan a la familia. Entonces, eso nos está preocupando. Bueno, también por todas las tendencias que hoy día en el mundo están ingresando, entonces son muy fuertes y a mí me parece que es difícil entonces tener una postura muy directa o muy decisiva. Sin embargo, yo creo que no podemos nosotros cansarnos de pedir que también el Estado proteja a la familia, ¿no? Como un bien, vamos a decir, como el capital más importante humano, ¿no? Sí. Entonces, el talento humano es, en cualquier sociedad debe de ser una preocupación del Estado. Sin embargo, yo creo que hay que ser realistas. No hay políticas públicas que vayan defendiendo a la familia, cuidando la unidad de la familia. Es más, se aumentan más horas de trabajo, ¿no es cierto? Se exige más en desmedro de la familia. En otros países hay el Ministerio de la Familia, ¿no? Como uno de los ministerios digamos, de comunicación, etcétera. En Bolivia no hay, pero esperamos y hay que seguir luchando. Respecto al desarrollo de este encuentro de comisiones episcopales, ¿cómo han visto el desarrollo y qué experiencias de otros países particularmente les han llamado la atención? Bien, podríamos decir en primer lugar que nos hemos sentido como en una especie de Naciones Unidas, pero de la Iglesia Católica. Ha sido una experiencia muy linda. Compartir con hermanos latinoamericanos, centroamericanos, el Caribe, realmente saber que estamos en lo mismo ha sido para nosotros algo muy importante y bueno, de alguna manera también hemos ido aprendiendo ciertas experiencias porque en otros lugares están con mucho trabajo y además adelantando su trabajo. Eso nos ha gustado mucho, creo que nosotros hemos venido para aprender, replicar las experiencias que nos han presentado estos países y nos vamos con un sinnúmero de tareas y desafíos que son importantes. Quizá nombrar a cada experiencia no sería justo porque nos vamos a olvidar de algunos de ustedes nos han nombrado. Sin embargo, nos llevamos una experiencia enriquecedora para poder replicar en nuestro país. Yo creo que hablamos el mismo idioma, a pesar de que hay, ¿no es cierto?, ahora lenguaje en el encuentro mismo en portugués y en inglés. Hablamos el mismo idioma, que es el idioma de la fe, el idioma del amor, el idioma de evangelizar a la familia. Creo que cada país ha mostrado, en resumen, porque el tiempo no alcanza, sobre sus experiencias. Y la tarea que nos queda es sistematizar esas experiencias, rescatar lo positivo, ¿no es cierto?, para aprender unos de otros y hablar el mismo lenguaje con una meta común, que es salvar a la familia, evangelizar a la familia, y esto redunda en los hijos, ¿no es cierto?, en los nietos, en la sociedad. Y vamos dando el lugar que corresponde a la célula fundamental de la sociedad. Finalmente, ¿qué les ha permitido confirmar en la vocación que ustedes tienen, que es la vocación al matrimonio, la construcción de familia, el compartir con tantos otros hogares
en su propio país? Yo creo que el hecho de, hay una palabra muy linda que ha utilizado Paula, vocación. Yo creo que la vocación al matrimonio es una verdadera vocación, así como hay la vocación para el sacerdocio y para otras, entonces el tener esa vocación para el matrimonio ha sido importante. En los 35 años de matrimonio que tenemos con mi esposa, Lucy, seguimos reafirmando que sí tenemos vocación. Si no era la gracia de Dios, si no era el movimiento al que pertenecemos, que es el movimiento apostólico de Schoenstatt, donde hemos podido vivenciar que es no un taller teórico, sino un taller de vida, donde tenemos que ver las mejores formas y estrategias para poder compartir como pareja, como esposos. También en la educación de los hijos es un proyecto familiar muy lindo. Entonces yo creo que si esto hoy día, al ver a los distintos países que siempre están, podríamos decir, bajo colaboradores que son o movimientos que son matrimonios o son parejas que siempre están animando las pastorales, pues reconfirmamos esa vocación que es importante. Yo creo que la vocación al matrimonio es un regalo que Dios mismo desde los orígenes nos ha dado en el complemento del varón y la mujer. Y ahora reafirmamos en este encuentro cómo hay matrimonios que realmente viven esa vocación de encuentro. El matrimonio no es fácil, el matrimonio es un desafío. El matrimonio hay que trabajarlo, hay que construirlo con ese proyecto de vida familiar y matrimonial. Creo que estamos en ese paso. Aquí, en este tiempo, nos obliga a tener proyectos sólidos para construir una comunidad. La comunidad del matrimonio exige con mayor fuerza y el compromiso de cada uno de estos viera cómo nos despierta esa esperanza por un nuevo mundo, por un nuevo continente, donde la familia sea realmente la verdadera protagonista para construir una nueva sociedad. Un mensaje para los que nos acompañan en este momento y que pasan por momentos de ausencia, de dolor, de tristeza, de soledad dentro de la misma familia, de separación, de olvido. ¿Qué decirles? Yo creo que es importante tomar en cuenta que el dolor hace crecer. Creo que eso, yo hago terapia familiar con muchos matrimonios, tengo esa especialidad, y ver el dolor como una escuela que te va, ¿no es cierto?, haciendo crecer en el amor, no perder la esperanza. Y yo creo que es importante tomarse de la mano de Dios, confiar en Él y salir adelante siempre dialogando con la otra persona, decidiendo ambos en este proyecto común, perdonando, que es un elemento esencial, un valor esencial en cada matrimonio, mirando para adelante y yo creo que Dios es el que está presente en cada hogar. Si Él no está, es difícil, es casi imposible, pero cuando Dios está, nos hace superar barreras y el matrimonio se fortalece después de estas dificultades. La cruz no se queda en el dolor, la cruz lleva a un momento más glorioso, más de resurrección. Ese es el misterio de la cruz y quisiéramos desearles a las personas que pasamos muchas veces por estas etapas, no perder la esperanza, agarrarnos fuerte de la mano de Dios, agarrarnos fuerte de la mano de la Virgen María, la madre de nuestras familias. Comprender muchas veces el dolor, la soledad, aquello que nos daña probablemente es muy difícil y muchas veces siempre nos hacemos una pregunta: ¿por qué nosotros y por qué no otros? Pero yo quiero dar el mensaje que en el dolor podemos encontrar también esperanza, en el dolor podemos encontrar también la alegría. Yo creo que cuando uno asume todos estos desafíos personales y estas espinas en el corazón, con una actitud de hijos, yo creo que
Hay una parte bien linda yo soy muy devoto de los santos, entonces San Judas Tadeo, donde en la parte de la ejaculatoria es la parte que siempre me acuerdo cuando tengo dificultades, pero tremendas, ¿no? Y dice, Señor, haz que mis penas se conviertan en alegrías. Entonces, ese es mi mensaje para ver la vida con optimismo, que mientras haya vida, hay esperanza. Eran Lucy Copaja y Daniel Jiménez, un matrimonio bolivianos, miembros de la pastoral familiar y presentes en este encuentro de comisiones episcopales de la pastoral familiar en nuestro continente. Desde luego nuestros personajes en Rostros y Voces de ADN Celan. Hasta pronto.